nombre es Damián Peralta, soy artista, entre otras cosas. Mi relación con el arte viene desde el lado familiar, soy autodidacta, vengo de una familia de artistas y mi abuelo fue también pintor, poeta, Efraín Peralta. Él caminaba por la montaña, acá por la cordillera, buscando sus pigmentos que los molía a mano y preparaba sus pinturas. Estuve viajé por Sudamérica, me fui por tierra hasta Venezuela en el año 2009. Eso también lo tomo como parte de mi formación personal, porque en el viaje pude ver no solo arte de toda Sudamérica, sino también de arte internacional en distintos museos. En cada ciudad donde iba a los museos y demás, y también me relacionaba con la escena local, ¿no?, de artistas. Ahí aprendí mucho del arte callejero, del street art, ¿no? Viajé pintando murales también, entonces pintaba murales en lugares donde iba pasando, como dejar un rastro, una huella. Esa era la idea. Algunos todavía están ahí, otros ya el arte en la calle, el tiempo lo desgasta o tiene una vida útil, un ciclo. Así que fue lindo ese proceso también. Soy guía de montaña también, entonces ejercí esa profesión durante varios años. Trabajé más de 10 años, más de 10 temporadas en Aconcagua. De hecho todavía sigo yendo a Aconcagua. Y tengo un proyecto donde se mezcla la meditación con los trekkings, donde salimos a caminar en la montaña y a hacer meditaciones y actividades de bienestar. Algo que me gusta mucho es la música. Tengo algunos proyectos musicales en marcha con amigos y personales también. También he explorado mucho por la sonoterapia, que son terapias alternativas donde se usa el sonido para alcanzar estados meditativos profundos. Y yo lo veo como que todas estas actividades, si bien parecen diferentes, las veo veo un punto de conexión entre ellas. Para pintar casi siempre uso la música, me inspiro mucho en la música, según el estado, según el momento en el que esté. Y claramente se ve reflejado eso en la obra que estoy haciendo, ¿no? Y viceversa también, para mí la música es muy visual, ¿no? Me gusta componer, me gusta escribir letras y las canciones que compongo muchas veces tienen un gran impacto o una gran influencia sobre imágenes que he ido recolectando a lo largo de mi vida. Entonces siempre hay como una retroalimentación en los distintos tipos de artes que hago. Tengo distintas facetas, una parte abstracta donde trato de plasmar la similitud que hay entre el microcosmos y el macrocosmos, ¿no? Son sistemas que son similares, entonces esa es la búsqueda por el lado abstracto, donde uso texturas orgánicas, donde busco patrones que se repiten al igual que en el universo, al igual que en las galaxias. Ese por un lado, y por otro lado está el lado figurativo, donde trato de atravesarla o de romper la figura, mezclándola o a veces con este mundo abstracto o a veces con ideas que están enfocadas en la percepción de la persona que está mirando o contemplando la obra. Cuando pinto trato primero de expresar formas y colores que me conmuevan a mí, que me lleguen a mí, que me transmitan a mí. Entiendo que si a mí me conmueve una configuración particular de colores y formas, a las otras personas también. Cuando produzco verdaderamente sin pensar en la persona que lo está mirando, pero al momento de elegir la obra, o elijo más bien, qué es lo que voy a mostrar, ¿no? En una obra siempre hay partes caóticas, partes que no funcionan, partes experimentales que a veces prefiero dejarlas en el taller y luego al momento de mostrar hago un filtro de ese proceso. La idea de esto es que el observador pueda meterse, que la obra vaya atrapando de a poquito. Siento que es muy importante
poder tomarse el tiempo necesario para la contemplación, ya sea de una obra de arte, sea la contemplación de la naturaleza o la contemplación de uno mismo, ¿no? La observación. Siento que son herramientas que en estas épocas se han hecho indispensables. Y en estos tiempos de pandemia, los primeros meses fueron verdaderamente muy gratos para mí, más allá de la incertidumbre. Fue la excusa perfecta para enfocarme en mi mundo personal, que verdaderamente me alimenta. Y ha sido productivo desde lo creativo, sobre todo, de poder darme ese espacio para planificar, ese espacio para crear también, y pude conectarme con la gente a través de las redes sociales. Uso mucho Instagram, que ha sido la red principal donde he encontrado una forma de transmitir y de mostrar lo que hago. Ha sido muy grato poder recibir una buena crítica de artistas que admiro alrededor del mundo. Entonces eso te da bastante impulso para seguir. Y siento que el arte es una gran herramienta que nos lleva a explorar estos lugares que no estamos acostumbrados a ponernos, ¿no? El arte es un puente que nos puede ayudar a llegar a lugares nuevos de nosotros mismos.